Bueno, pues vamos a empezar a cortar, ¿no? Venga. Empezaremos a cortar por aquí. Ya le marcha atrás. Muy buenas visitantes, bienvenidos de vuelta al canal. Para quien no lo conozca, os presento a mi hermano Jordi. Hola suscriptores. Y estamos con su BMW E90. En este vídeo vamos a instalarle una pantalla Android multimedia en el salpicadero. Bienvenidos a la mazmorra de Isaac. El BMW E90 se fabricó desde finales del 2005 hasta finales del 2011 y solo algunos modelos venían con pantalla empotrada en el salpicadero. Fue a partir de la renovación del modelo, el F30, que la pantalla venía en la parte superior. Pues bien, existe un mod en el que podemos actualizar y emular esas pantallas de los F30 en los modelos E90 con salpicadero plano, las cuales vienen con un módulo de control conocido como eDrive que va justo debajo de la palanca de cambios. Vamos a ver el proceso de instalación. En este kit viene una plantilla de corte que tenemos que colocar de la siguiente manera. Primero, la parte inferior, la cual hay que dejar alineada con las salidas del aire acondicionado. Y después hay que solapar la parte superior de manera que coincidan las líneas y se dibujen unas cruces verdes. Una vez bien colocada la plantilla, empezamos con el corte. Nos viene incluido un cúter especial que nos facilitará el proceso. La manera correcta es ir clavándolo poco a poco hasta hacer todo el dibujo, no deslizándolo, ya que puede rajar el cuero hacia fuera de la marca. Una vez terminado el corte, quitamos la capa superior del salpicadero. Mejor si nos ayudamos de una pequeña espátula para repasar el corte. Importante este paso para no rajar hacia afuera. Ya con la primera capa fuera, podemos repasar el corte con el cúter para separar bien el acolchado de debajo y con la espátula arrancarlo. Así quedaría el hueco a falta de un corte, pero antes toca quitar las molduras y la consola central. Empezamos por debajo, ya que en este caso para quitar la palanca necesitamos arrancar el coche primero. Ponemos la directa y con las dos manos sacamos fuerte hacia arriba. Ya podemos volver a apagar el coche. Por cierto, como veis, ya tenemos instalado el eDrive. Y esto es porque estuvimos vinilando las molduras el día anterior y aprovechamos. La instalación es muy sencilla. Simplemente quitamos la pieza que hay debajo de la palanca y la sustituimos, metiendo primero la parte de abajo y haciendo un poco de palanca con cuidado para encajarlo. La moldura sale levantándola con una palanca desde la parte inferior hacia la superior. Y una vez desencajada tenemos que desconectar 3 cables de abajo. No la levantemos mucho hasta quitarlos.
Para la moldura frontal seguimos los mismos pasos. Empezamos a desencajarla desde el lateral junto a la puerta hasta el botón de encendido. Nos encontramos también con 3 cables a desconectar. Empezamos por el botón de encendido, que es el más corto, y luego los otros 2. La consola central se divide en 2 piezas. La primera es el panel del climatizador y sale haciendo palanca en los laterales. Tenemos que desconectar 2 cables en los que hay que levantar primero las pestañas que tienen detrás. Para la radio hay que quitar estos 2 tornillos y simplemente sacar hacia afuera. Para desconectar el cable de antena tenemos que pulsar antes una pestaña en el lateral. El cable principal sale solo al levantar esta palanca, que también tiene una pequeña pestaña que hay que pulsar. Ya tenemos todo desconectado para continuar, pero antes, seguridad ante todo. Busca unas gafas que te protejan. Para cortar el plástico hemos utilizado una Dremel y lo hemos hecho en 2 partes. Primero la parte inferior para quitar la mayoría de plástico y luego la superior, en la que será más fácil manejar la Dremel sin la parte de abajo que ya hemos quitado. Nos quedará una capa aislante que debemos quitar. Justo debajo veremos un tornillo que quitaremos y guardaremos para después. Toca preparar el sistema. A la pantalla hay que colocarle el enganche metálico de atrás, que va con 6 tornillos pequeños. Estas son las conexiones. Aquí vemos el GPS que va justo debajo y encima irían el cable principal y 2 módulos. Uno sería las conexiones USB y el otro, que no usaremos nosotros, el de varios RCAs. El GPS viene con un adhesivo y podemos colocarlo ya. El sitio ideal es justo detrás del corte, donde vemos que hay un hueco. Y bueno chicos, consejo, probadla antes de hacer toda la instalación. Nosotros ya hemos estado mirando y va todo bien, ¿vale? En algunos modelos, ¿vale? Aquí vienen unas pestañitas azules, aquí entrometidas, que lo que tienes que hacer es apretar esta pestañita hacia adentro y quitarla. En este caso, en el otro venía tapado, ahí, no sé si lo veis bien, no se verá bien, pero ahí venía un plástico que hemos tenido que romper y quitar, porque si no, no entra el adaptador, que el cable principal es este, ¿vale? Ahora lo veremos mejor, pero consejo, probadla antes de hacer cualquier cosa, porque imaginad que termináis la instalación y no funciona, tenéis que desmontar todo, así que, claro, para probarla tenéis que tener el Start-Stop encendido, así que poned la moldura con el botón de encendido, la ponéis por encima, no hace falta que la encajéis y hacéis la prueba y cuando veáis que todo funciona y suena, podemos continuar. El cable de la radio, el CAN bus, directamente va aquí en el macho. Este iría a la radio, y ya sabéis, al de la radio original y listo, ¿vale? Ya lo que nos quedaría es la conexión atrás de los USB, los pasaremos por detrás y ya habéis visto que el eDrive, que es el que va aquí, el controlador que va aquí en la consola central,
ya lo habíamos instalado ayer porque estábamos vinilando el coche. Pues es un cablecito, a ver si lo encuentro por aquí, que no tenéis que preocuparos por él ahora mismo. ¿Por qué? Porque no va directamente a la unidad central, va en uno de estos cables, ¿vale? Aquí, ¿lo veis? X1 Key. Aquí iría directamente el eDrive y después lo conectaríais. Con lo cual, por ahora, olvidaros del eDrive, centraos en terminar de colocar la radio. Una vez que encaje... Vale, mi reloj está hablando. Perdón, fail. Olvidaros entonces por ahora del eDrive. Preocuparos de que esto encaje perfectamente. Una vez que encaje, tenemos que poner el tornillo que antes quitamos abajo. Conectamos todo y ya otra vez volvemos a montarlo. Conectamos el eDrive y se acabó. Mañana os enseñaré el resultado. ¿Ok, chicos? Nos vemos mañana. Chicos, ya estamos en el siguiente día. Ya hemos comprobado que todo encaje bien y todo perfecto. Pero os tengo que explicar el tema de las conexiones, que ya os habré dicho en el vídeo antes. Pero, por ejemplo, para el eDrive y para el USB, ¿vale? Hay que buscar un huequecito que pasa por aquí debajo, ¿vale? Es un pequeño hueco que está detrás, no sé si lo veréis, de esta placa metálica. Hay una plaquita metálica ahí, ¿vale? Pues justamente el hueco pasa por ahí, es minúsculo, pero caben perfectamente los dos cables. Por ahí es por donde vamos a pasar el cable del eDrive, que recordad que va al cable principal del CAN bus, no a la radio. Lo tenemos... ¿dónde está? Aquí. Ya está conectado. Y el USB lo pasaremos también, pero este sí que va directamente a la unidad central, ¿ok? Pues nada, chicos, entonces el hueco lo podéis encontrar por aquí, porque al principio pensábamos que teníamos que abrir un agujero, pero al final no. Al final tenemos un huequito por aquí pequeño y con eso nos vale para pasar los dos cables que nos hacen falta por aquí, porque los USB los vamos a pasar por aquí. Y aquí está la unidad de teléfono. Más adelante vamos a explicar cómo hacerte una carga inalámbrica. Es un proyecto nuevo que tenemos en mente, pero vamos a mandar los USB aquí dentro, ¿vale? ¿Dónde metemos los cables? Aquí al lado de la palanca hay un huequito que pasan perfectamente uno y dos cables, y ahí es donde se van a quedar los cables para que no moleste a la palanca de cambios ningún mecanismo ni ningún otro cable que va conectado a la consola central. Se me olvidaba, como son demasiados cables, la radio no encaja, entonces hay que buscar por dónde meterlos. Justamente el cable principal tiene como una cajita de fusibles, ¿vale? Que es la que no permitía que pasase la radio hacia adentro, o sea que no encajase la radio, con lo cual por aquí, en este lateral, tenéis un huequito que cabe justa, mírala ahí, cabe justita, con un poquito de maña, cabe por ahí, por aquí el lateral, por ahí cabe muy justa, pero nos hará el apaño para que pase la caja de fusibles y podamos meter todos los cables por aquí dentro y la radio encaje perfectamente. Así que, chicos, recordad este huequito para pasar este tipo de cables y los principales de la radio por aquí, a la izquierda. Se pasan por ahí debajo, por donde entra el CAN bus principal. ¿Cómo meterlos? Los metemos y con la mano por aquí debajo vamos tirando hacia abajo y los vamos acomodando todos. ¿Ok, chicos? Y así ya tenemos casi todo el hueco hecho para que la radio encaje sin ningún problema. Empezamos con la instalación. Conectamos el cable principal, el de los USB y, si vais a utilizarlos, el de los RCAs. No nos olvidemos del GPS. Pasamos los cables por un lateral y encajamos la radio. La manera correcta es presionando la parte inferior hacia abajo hasta que encaje y luego colocarla detrás, empujar hacia adentro y fijarla con el tornillo que habíamos quitado antes. Conectamos el cable de antena y el CAN bus a la radio, acomodamos los cables y la introducimos.
Volvemos a atornillar y pasamos al panel del climatizador, conectándolo y encajándolo de vuelta. En este kit no venía la cámara de visión trasera, así que la compramos por separado. Si queréis instalarle una, se conecta justo al principio del cable principal. Verás que hay un RCA amarillo y dos cables sueltos. Simplemente conectamos la cámara y metemos los cables justo donde metimos el GPS. Pruébala primero antes de continuar. Una vez todo conectado, colocamos de vuelta la moldura central para encender el coche y probarlo todo. No os olvidéis de conectar los cables. Y bueno chicos, este es el último paso. Como veis lo tenemos ya encendido, hemos probado, la música funciona perfectamente, la cámara trasera, el GPS, todo. Como digo siempre, cada vez que hagáis un paso, probadlo, ¿vale? Ya hemos comprobado que todo va perfecto, es genial, así que nos faltaría solamente la consola central. Pues chicos, mire, el USB lo vamos a dejar por aquí, porque más adelante tenemos el proyecto que hemos dicho antes, lo vamos a dejar por aquí. Y este es el único cable que nos falta por conectar al dashboard, que hacemos así, conectado, y ya directamente, como veis, perfecto. Y ya metemos ya la consola central en su sitio, conectamos los tres cables que tenemos que conectar y se acabó. Ya podemos disfrutar de nuestro nuevo centro multimedia en el BMW E90.